El principal motivo por el que sueles fallar cuando te pones una alimentación o esa alimentación que te has marcado no sueles aguantarla durante mucho tiempo, suelen ser por los antojos, porque esos antojos que a veces te vienen, muchas veces te superan. O muchas veces la ansiedad de querer comer esos antojos te dicen basta, hasta aquí. Y eso hace que ya luego empieces a comer más mal, te saltes la alimentación y ya lo dejes todo. Y que cada vez que vuelvas a pensar en seguir esa alimentación para ponerte en la forma que tú quieres, no tengas las ganas de seguir o empezar con esa alimentación o te cueste mucho, porque sabes que te crea muchas emociones negativas, que te crea que esa ansiedad, te crea que no te da esas ganas, porque sabes que tienes que sufrir mucho, ¿vale? Y eso es algo que yo aprendí a través de escucharme, que nadie me escuchó, que nadie me explicó, y es lo que ahora os quiero explicar, y es lo que comparto en las redes y lo que miro de ir enseñando para que vosotros lo podáis entender. Y gracias a esto es el principal motivo por el que he logrado el físico que he logrado y me he mantenido durante tanto tiempo, porque nunca lo había logrado. Y es lo siguiente, mirad, los antojos. Por ejemplo, habrá personas que son más de dulce, de salado, habrá personas que le gusten las dos cosas, pero hablaré en mi caso, ¿vale? Para hacerlo más real, pero vosotros podéis hacerlo en lo que vosotros, al final vosotros sabéis lo que os gusta a vosotros, y eso es lo más importante. Mirad, yo por ejemplo, si me iba a una... Sobre todo esto pasa cuando empiezas, ¿vale? Cuando tú ya llevas un progreso, cuando tú ya llevas un tiempo haciéndolo, cada vez vas a ver que tienes menos antojos, porque te vas volviendo más disciplinado. Pero ahora mismo no lo sabrás ver. Simplemente te lo digo porque yo he recorrido el camino, ¿vale? Pero he estado en la fase cero y he estado en una fase donde los antojos me importaban muy poco. Pero empecemos donde ya empecé, que es donde estamos la mayoría. Y es lo siguiente. Pongamos yo al principio que me iba a una pastelería, ¿vale? Y, y me iba a buscar, pues, era una pastelería, pero también hacían cafés. Y yo me iba a buscar, pues, un café con leche, ¿vale? Y claro, ¿qué pasaba? Muchas veces entraba ahí y había, pues, todos los croissants, todos los donuts, un montón de cosas. Y yo podría comerme tranquilamente 8 9 piezas de esas, de donuts, croissants y cosas de esas, ¿eh? Y leche, la leche es algo que tomar un vaso de leche, bueno, digo un vaso porque es una pastelería, pero en casa me puede tomar un tetrabric casi de trago. Y en la pastelería, pues yo iba ahí y decía, hostia, a veces hay momentos que nos entra un antojo muy fuerte, ¿vale? Y esto, cuando estamos con alimentación, muchas veces lo vemos como algo negativo. Y lo que tenéis que entender es que es algo positivo escuchar ese antojo. Entender que tu cuerpo te está pidiendo con muchas ganas eso. Es muy bueno que entendáis, que aprendáis a escuchar eso. ¿Por qué os lo digo? Porque hasta ahora, seguramente que lo que habéis hecho es cada vez que vuestro cuerpo os ha dado ese súper antojo cuando habéis visto eso o habéis pensado en ese alimento y le estabais diciendo, no, 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 no puedes, que estoy siguiendo una alimentación, pues te creaba como esa ansiedad, ¿no? No, no, es que yo quiero, y si le dices que no, tu mente aún como se pone más negativa y si no te dice, bueno, ¿y hasta cuándo, no? Voy a seguir así porque un día quiero probarlo. Vale. Pues ¿qué vamos a hacer? Y aquí es donde está el truco. Cuando más fuerte sea ese deseo que sientes a ese antojo, en ese momento yo, por ejemplo, podría ser, en el caso de que entraba a la pastelería, veía esos croissants, esos donuts, y me llamaban mucho la atención, y en vez de decirme, no, no voy a tomármelos, lo que hacía es, vale, perfecto, tengo un deseo muy fuerte por esto, lo he detectado. Y digo en la pastelería, pero me podían pasar en cualquier cosa, ¿eh? En cualquier sitio. Voy al súper, veo una comida o algo, un helado, lo que sea. Voy al súper y hay algo que me llama la atención mucho, que me crea como ese antojo, ¿no? Ese antojo que si le digo que no a mi cuerpo, se siente como crea más ansiedad. Vale, eso, detectar eso es buenísimo. Lo que hacía es, en vez de decirme que no, decirme, a ver, lo que voy a hacer es ponérmelos de premio, estos antojos. ¿Y qué hacía? Me ponía durante la semana, solían ser el fin de semana, ¿vale? A veces entre semana me ponía el miércoles para cortar un poco, al principio sobre todo, me ponía uno, solía ser algo más pequeño, pero
algún antojo el miércoles por la noche, solía hacerlo, pero eso depende de cada uno de vosotros. Pero yo, como lo hacía, es el miércoles por la tarde, noche, me solía poner un antojo. Que para mí, por ejemplo, era un helado y 1 o 2 vasos de leche más que de lo normal. Pues lo que me ponía era como ese premio, porque a mí me gusta, era en concreto un almendrado. Un almendrado y 2 vasos de leche. A mí, por ejemplo, es algo que me gusta. Y me lo ponía ahí. Y es como un antojo que normalmente cuando seguía una alimentación que alguien me preparaba, que ahora nadie me la está preparando, me lo hago yo porque he entendido cómo funciona, es porque yo me ponía ese almendrado porque a mí me gusta y cuando alguien me preparaba una alimentación, pues me decía que estas cosas no, que yo tenía que comer X cosas y esas X cosas a mí no me gustaban y comer es algo que me encanta y cada vez que seguía esa alimentación, pues la odiaba porque no podía comer las cosas que a mí me gustaban. ¿Qué pasaba? Mi cuerpo decía, bueno, ¿esto hasta cuándo? Y venga ansiedad y ansiedad, ¿vale? Eso, me ponía como un pequeño premio el miércoles. Y luego, el fin de semana, me solía poner esos antojos que había sentido con tanto deseo. Había semanas que puede que no tuviera como ese deseo tan fuerte o que no lo sintiera. Bueno, pues no pasa nada. Yo lo que hacía es, yo hay cosas que aunque no sienta ese deseo tan fuerte, yo ya sé que a mí me gustan. Son cosas que a mí me llama la atención hacer a la hora de comer. Y como por ejemplo, durante bastante tiempo estuve el domingo yendo por la mañana a un restaurante donde me encantaba ahí un lomo con queso, con cebolla, un zumo de naranja a veces, una Coca-Cola cero, no sé si tomaba un café o dos. Y bueno, pues ahí lo que a mí me gustaba, y el domingo pues era como para desayunar ese premio. Y durante la semana me ponía 2, 3, y os digo, y el miércoles puede que uno pequeño. ¿Y qué pasaba? Pues que... y otro premio, por ejemplo, podría ser el sábado por la noche, pues irme con los amigos a cenar lo que me diera la gana en el sushi. Pues hartarme, pero un montón. Porque a mí me gustaba llenarme, pero mucho. Y yo salía del sushi que me costaba coger hasta aire. Y volví a casa y estaba pues lleno. Por ejemplo, el viernes por la noche, pues puede que comiera algo más. Me pusiera en la hamburguesa, pues me pusiera pues más bacon y más queso y me comiera un helado muy grande. ¿Vale? Esto es un poco los premios esos que yo sentía que a mí me llamaban la atención. ¿Qué pasaba? Pero aquí también es donde está la cosa. Yo lo que hacía es, vale, estos antojos me los doy, pero solo me los doy, y aquí es donde está el truco, si la alimentación que me he marcado esa semana, yo la he ido cumpliendo. Si, por ejemplo, yo empiezo la semana el lunes, y el lunes sigo la alimentación, y el martes sigo la alimentación, y el miércoles por la mañana me la salto, yo ya me tengo que decir, vale, esta semana ya no tengo premios. Todo lo que queda de semana. Ni el miércoles, ni el sábado, ni el domingo. Hasta la siguiente semana, los siguientes premios, yo esta semana ya no tengo premios, ¿vale? Ahí es donde está el truco, porque tu mente ahí te crea unas emociones muy fuertes de no fallar, de seguir con esa alimentación. Fuertes de no fallar y fuertes de seguir con esa alimentación, porque sabe que si sigues esa alimentación te mereces esos premios y eso va en congruencia con tu conciencia, porque sabes que estás siguiendo la alimentación y aparte te das los premios esos que tanto te gustan, ¿vale? Estás dirigiendo hacia esas dos emociones positivas tuyas y hace que cuando te entren los antojos te sea mucho más fácil de pasar, porque ya tienes esas emociones negativas que no le estás diciendo a tu cuerpo, no, yo no puedo tomarme estos antojos que me encantan, ¿vale? Esto es súper importante. Yo lo que tenía para ir reafirmando esto es detrás de la puerta de la cocina, que aún lo tengo, sobre todo más por, no sé, nostalgia sobre todo, y lo voy haciendo aún, tenía un calendario donde cada día que cumplía con la alimentación, hacía ahí un check, ¿vale? Y, por ejemplo, si el día anterior había seguido con la alimentación que me había marcado, check, ¿vale? Y check. Vale, si entendéis esto a mí no me lo había explicado nadie y esto que os he estado explicando es una pasada. Pero os voy a dar vamos a collar un poco más la tuerca por otros antojos que os pueden venir
y que yo también encontré la solución. A lo que decíamos antes, perdón, es importante que esos premios os los pongáis antes de empezar la semana. ¿Por qué? Porque cuando vuestra mente ya tenga claro los premios que tiene, antes de empezar el reto, por así decirlo, que es la alimentación de esta semana, estará mucho más motivada, ya que ya sabrá exactamente los premios que tiene que comer. Y cuando más específicos seáis con ese premio, cuando más podáis imaginarlos, será mucho mejor. Por ejemplo, si yo me iba al restaurante, mi premio era ir al restaurante, y yo me decía, vale, mi premio es ir al restaurante. Pero no tiene nada que ver la motivación que van a tener si te dices tu premio va a ser ir al restaurante y ya está. Así dices, vale, voy a ir a ese restaurante y es más, si tú ya lo has vivido ahí es mucho mejor porque vas a crear unas emociones más positivas, vas a conectar más con ellas y eso te va a crear una emoción muy fuerte, más, te va a ayudar a estar más motivado para seguir la alimentación. Yo por ejemplo, ese lomo con queso, yo ya me lo había comido ahí, ¿vale? Y solo pensar que, wow, me comería ese lomo, volvería a vivir esa sensación de comerme ese lomo con queso, con cebolla caramelizada, caliente y tal, ya solo pensar con eso era como, eso ya conectaba mucho más con la emoción y me creaba esa emoción positiva, ¿vale? Cuando más podáis concretar lo que os vais a comer y más podáis como verlo, sentirlo, más fuerte va a ser la emoción que vais a sentir y más probable y más motivados vais a estar para seguir con esa alimentación. Con eso, también, pues lo que decía es importante la semana antes de empezar con la alimentación, tenerlo ya claro, esos premios. Y yo lo que hacía es esos premios, tenerlos apuntados en una hoja. Lo hacía en el ordenador, hacedlo donde queráis. Tenerlos claramente apuntados. Pues vale, voy a comer esto en este tal día, en esta cena o en este desayuno, voy a ir a este sitio y voy a comer esto. O voy a ir al sushi y voy a comer lo que me dé la gana. Pero yo ya sabía eso, ¿vale? Pero es importante tenerlo porque eso ya os va a dar como claridad mental y motivación para saber hacia dónde vais. Vale, lo que os decía, y otra vuelta de tuerca para que podáis seguir, porque os va a pasar y quiero que ya tengáis la solución, es, por ejemplo, mi familia puede que me dijera, hey, Ferran, este fin de semana tenemos una comida, ¿vale? Y yo era incapaz de cuando estaba en una comida, pues intentar regularme la alimentación. Era como estoy con la familia y yo no puedo, ahora me ponen comida delante, a mí no me digas para seguir con ninguna alimentación porque ahora mismo no soy capaz. Cuando estoy en casa y ya tengo la alimentación preparada y tengo claro y lo veo lo que voy a comer, pues me era mucho más fácil. Pero en ese momento era impensable. Ahora he ido algunos días al restaurante y he sentido que podía, pero aún estoy ahí valorando y es como un reto que tengo, pero quiero decir, he progresado mucho, pero al principio cuando empecéis vais a sentir que dices, no me siento capaz de seguir eso. Vale, ¿qué pasa? Pues muy fácil, os ponéis una otra hoja, tenéis la hoja donde tenéis los premios, donde vais actualizando cada semana, y esos premios, perdón, aparte, esos premios lo que vamos a hacer es, vais a sentir que os recomiendo que os vayáis escuchando cuando os ponéis esos premios semanales, porque, por ejemplo, si estáis disfrutando de un mismo premio durante varias semanas, es probable que sintáis que como perdéis intensidad para ese premio, como lo estáis como aburriendo, entre comillas, ¿vale? Cuando empecéis a detectar eso, que ese premio no os motiva tanto, os recomiendo que empezáis a buscar otros premios que sintáis que os llaman más la atención. Seguramente serán cosas que antes no te llamaban tanto la atención y que ahora empiezan a llamarte más la atención, ¿vale? Esto me pasaba y es probable que os pase. Al final, si comes muchas veces una cosa, es probable que deje de gustarte tanto, ¿vale? Simplemente es ir escuchando y entender que muchas semanas es posible que el mismo premio, si lo haces muchos días seguidos, aunque te guste mucho, es posible que no te siga motivando igual. Por eso es importante aprender a escucharse, ver esos deseos que sentimos muchas veces e ir actualizando la lista de premios. Vale. Lo que decía, si a veces, por ejemplo, yo me iba con la familia, pues lo que hacía es, vale, yo sabía que me era muy difícil aguantar con la alimentación. Pues lo que hacía es lo siguiente. Tenía esa hoja aparte donde ahí me ponía excepciones donde me puedo saltar la alimentación.
Y ahí lo que me escribía yo era, vale, si la familia me llama a mí para ir a comer porque es un aniversario o una cena, no, en ese momento en concreto es, si algún familiar me pone para ir a comer, yo le puedo decir que sí y en ese momento, mientras estoy con esa persona comiendo, puedo permitirme lo que yo quiera, ¿vale? Porque yo me escuchaba y yo sentía que el momento que yo estaba con esa persona, con la familia, era el momento donde tenía el antojo más fuerte y era probable que no, muy probable que no pudiera seguir con la alimentación y tuviera que sufrir mucho. Pues yo ya me ponía esa excepción. Lógicamente eso no pasaba cada semana, pero yo así ya sabía que cuando pasaba, pues ya tenía como esa regla que no me estaría saltando mi alimentación que me había marcado, estaba progresando y no estaría sufriendo como si no tuviera eso. Y eso lo detecté a base de ir probando y error. Y por eso os lo estoy contando ahora, porque yo he tomado 1000 errores. Vale, ¿qué pasa? Y esto no vais a ver seguramente, a mí no me pasó que pudiera verlo, todas esas pautas, todas esas excepciones de golpe. Yo fui poniendo varias. Y lo vais a ver con el tiempo, porque semana a semana os van a pasar cosas que os van a crear una ansiedad que dices, hostia, este punto en concreto, yo no puedo, yo no puedo sentir que me siento, es muy difícil para mí sentir que puedo saltarme este antojo. Mirad, o sea, este punto en concreto donde no voy a comer nada, ¿vale? Y os pongo otro ejemplo, por ejemplo, que yo tenía en esa lista de excepciones. Era, por ejemplo, si un socio con el que, o un proveedor con el que ah, a ver, ¿a qué me refiero? Yo trabajaba por mi cuenta, ¿vale? En la obra, y si alguien que me ayudaba en la obra, era sobre todo una persona en concreto, me decía para ir a comer, pues yo lo que hacía es, tenía apuntado que si esa persona en concreto me decía para ir a comer, yo a esa persona en concreto no quería decirle que no, porque me gustaba ir con esa persona. Me gustaba mucho y no quería tener que evitar, tener que ir a esa comida, tener que quedar con él para ir a comer, porque yo quería seguir esa alimentación. Para mí era más importante ir a comer con él que subir unos gramos esa semana de peso. Y lo que hacía era, pues vale, si esta persona en concreto me dice de ir a comer, pues yo puedo ir a comer y saltarme la alimentación mientras esté con esa persona, ¿vale? Eso es lo que quiero que entendáis, que es importante escucharos a vosotros en qué momentos sintáis eso. Lógicamente, yo no me ponía cada semana o cada día excepciones que sabía que se iban, donde iba a tener que romper esa alimentación que me había marcado, porque lógicamente no conseguiría lo que objetivo. Eran momentos puntuales donde puede que una vez a cada 2 semanas o al mes, pues se pasaran esas cosas, simplemente eso, ¿vale? Con estas dos cosas que os he dado, he solucionado, y si lo aplicáis, un montón de problemas que la mayoría de gente tiene y me encuentro cuando me dicen que quieren seguir esa alimentación y no pueden seguirla. A seguir esa alimentación, a superar antojos y a conseguir ese cuerpo que tanto deseáis.